Hola, buenos días. Sean bienvenidas a un cafecito más online con Mujeres Aubá. Hoy estamos muy contentas por estar aquí con ustedes compartiendo un tema tan grande y tan maravilloso que Dios nos ha preparado hoy. Y bueno, primero nos queremos presentar. Mi nombre es Leonor Villalón de López. Mi nombre es Magda Guzmán, bienvenidas. Esperamos que este tema sea de edificación para ustedes. Esperamos que Dios les hable mediante estos versículos y este tema que vamos a desarrollar. Bienvenidas. Nosotros nos tocó el tema de cuidando mi casa. Somos de Castillo del Rey Adulam, no lo explicamos, somos Castillo del Rey Adulam, aquí en Monterrey, Nuevo León. Bueno, el tema que nos tocó es cuidando mi casa. Es un tema tan importante hoy en día. ¿Por qué? Porque tal vez muchas veces estamos tan enfocadas en nuestra casa, en los quehaceres, en los afanes, en tantas cosas que tenemos que hacer como mujeres. Y desde la limpieza de la casa, desde la familia y el trabajo y tantas cosas, que a veces descuidamos lo más importante, nuestro hogar. Que eso debe ser lo más importante de nuestras vidas. Y queremos basarnos en el versículo de Tito 2:5. Dice, Dios nos llama a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Creo que Dios nos está hablando a todas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A medida que nosotros tenemos esas virtudes, estamos glorificando el nombre de Dios. Estamos exaltando el nombre de Dios. Entonces, bueno, primero que nada queremos ver qué significa casa, porque muchas veces tenemos la idea de que la casa solamente es el lugar donde vivimos, pero hoy Dios quiere hablarnos de ese hogar, de esa casa espiritual, porque también, así como tenemos una casa física, también tenemos una casa espiritual. Y eso es tan importante porque no podemos edificar la casa física si en lo espiritual no estamos bien. Y hoy pues queremos compartirte algo que Dios ha hablado a nuestras vidas, que ha puesto algunos versículos en los cuales Dios va a estar hablando hoy ahí a tu corazón. También en este tiempo de pandemia, yo no sé si en tu caso, pero en muchas familias estuvimos refugiados un año encerrados en nuestra propia casa. Fue un tiempo donde tuvimos tiempo para reflexionar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro marido. Hubo conflictos en algunas casas, hubo muchos problemas con los hijos, porque imagínate convivir tantos tiempo juntos, cuando por lo general casi siempre nada más estabas tú en tu casa sola, haciendo tu quehacer y no te molestaban para nada, pero hoy estábamos todos reunidos. Fueron tiempos también de bendición, fueron tiempos donde Dios quería también, nos permitió ver su mano poderosa, y también fueron tiempos donde vimos que lo más importante era nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Y bueno, quiero compartirte ahorita Mateo 7:24 al 27, donde habla de cómo se puede edificar tu vida, esa casa espiritual, ¿verdad? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hoy Dios nos llama a ser como esta persona prudente, ¿verdad? Donde podamos edificar nuestra casa sobre la roca, que es en Cristo Jesús. Y dice también, habla de otro tipo de personas, donde es una persona que si oye estas palabras y no las hace, la compara con un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Muchas veces tú y yo podemos o ser prudentes, ¿verdad? Y edificar la casa, ¿verdad?, sobre la roca, o ser insensato. Dios nos llama de qué personas somos. Estamos edificando sobre la roca hoy. Nuestro fundamento primeramente debe ser Cristo. Para cualquier fundamento en nuestra casa, primero es Cristo. Y también en Proverbios 14 habla, la mujer sabia edifica su casa. Y dice, pero más la necia con sus manos la derriban. Dios nos está llamando hoy a edificar nuestra casa. Y para esto el primer fundamento debe de ser Cristo. Él debe estar presente en nuestra vida, primeramente en nuestra vida personal, para poder ser de bendición a los demás. Una mujer que quiere hacer la voluntad de Dios debe hacer de su hogar una prioridad. Las prioridades para cuidar nuestra casa pues, las encontramos en la Biblia, como nos dice Pedro en 2:4.
acercándonos a Él, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Cuando Jesús visita a Marta y a María, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este versículo nos habla de a qué le estamos dando prioridad, más en estos tiempos ciertamente difíciles que estamos viviendo, que se nos hace tan sencillo por decisión no ir a la iglesia, ¿verdad? ¿No? Y ponemos excusas, es que está la pandemia, es que no se puede. Entonces, Él nos habla que seamos sabias para tomar una buena decisión. ¿Cuál decisión escogemos? Como María, como Marta. El trabajo nunca se va a acabar, decimos siempre, ¿verdad? Y ustedes lo saben, trabajo siempre va a haber. Entonces, ¿qué escogió María? Estar a los pies del Señor, estar siempre a su lado, y así lo debemos de hacer como buenas cristianas, ¿verdad? Cuando hay algún problema y aún cuando hay alguna alegría, también nos gozamos en darle gracias al Señor, y cuando hay la aflicción, con más razón vamos a los pies del Señor. Les invitamos a que se practique esto. No descuides tu hogar, no descuides tu casa por los quehaceres propios, por lo que hacemos diariamente, sino darle el primer lugar a Él en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, porque sabemos que hemos visto la mano de Dios. Tenemos el reflejo en la Biblia de cómo Él responde fielmente a cada oración, y lo estamos viendo delante de nuestros ojos cuando dice que podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, dice, pero a ti no pasará, ¿sí? Cuando confías en Él. Entonces, esto es lo que yo tengo para ustedes, ¿verdad? Bueno, y ahí vemos cómo Marta y María, dos mujeres, bueno, porque iban a recibir al Señor Jesús en su casa, pero una estaba muy afanada, muy turbada, con muchas cosas que hacer, pero había otra que estaba a los pies de Jesús. Así es. Es algo que nos recuerda que debemos de estar y permanecer en la presencia del Señor. Así y es. todo, si tú primero pones este prioridad en tu vida, vas a edificar tu casa espiritual, ¿verdad? Y por consiguiente, como resultado, vas a hacer tus quehaceres y todos los labores, o las cosas diarias, con más gozo y con más alegría. Y no se te va a hacer carga hacer ni siquiera el quehacer, la comida y todos los pendientes que tengamos del día. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que hagamos lo hagamos hacer de corazón, como para el Señor, ¿verdad? Entonces, pero es importante que primero la prioridad sea Dios en la vida de una mujer, para ser cuidadosas de esta casa. Pero también para edificar nuestra casa, también recordemos que en la casa, en el hogar, también tenemos a más personas. Tenemos a nuestro esposo, tenemos a nuestros hijos, y a veces hasta la mamá, algún abuelito vive ahí con nosotros, algún familiar. Todo esto incluye tu casa y hay que cuidarla. ¿Y cómo puedo yo también cuidar esta casa a mis hijos, a mi esposo? Que primeramente el orden de Dios es Dios, es el esposo y luego los hijos. Pero ¿cómo puedo cuidar también la casa espiritual de mis hijos? ¿Cómo puedo cuidar la casa espiritual de mi esposo? Entonces nosotros somos importantes. Recuerden que nosotros muchas veces somos emocionales. Y si mi emoción, estoy muy irritada, entonces hago que el ambiente también se torne igual. Entonces nosotros tenemos que influenciar en el ánimo, en la vida de mis hijos y también en la vida de mi esposo. Aquí en Génesis 2:18 nos lleva al principio. Siempre Dios nos lleva al principio, dice, al principio de la creación. ¿Por qué yo te creé? ¿Por qué nos creó el Señor? Nos creó, dice, primeramente en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces Dios nos creó a las mujeres como ayuda del hombre. Entonces somos ayuda de nuestro marido. Entonces tenemos un gran papel dentro de la casa, primeramente, buscar al Señor para ser edificadas, pero también
a ser la ayuda idónea de nuestro marido. Esta es una forma también de edificar tu casa. Si tú eres esa ayuda idónea en tu casa, con tu marido, entonces ya estás cumpliendo el propósito de Dios. Muchas veces vemos mujeres, me cuento entre ellas porque alguna vez mi comportamiento tal vez había sido así también, nada más nos estamos enfocando en los demás, en los errores de los demás, porque como mujeres somos muy perfeccionistas a veces y queremos las cosas en orden, como yo quiero la taza así porque así me gusta a mí. Yo quiero que aquí, no, esto quítalo porque no va aquí. Queremos las cosas muy en orden, porque es tu casa y quieres de cierta manera ordenar tu casa. Pero nos enfocamos tanto en las cosas de cómo hacen los demás que descuidamos nuestra propia vida y enfocarnos en nosotros. Si yo estoy edificando a mis hijos, si yo estoy edificando con lo que hablo, con lo que pienso, cómo actúo con ellos. Entonces Dios quiere que nos enfoquemos más en qué nos falta a nosotros. ¿Qué nos falta a nosotros? Ser esas mujeres sabias, para hablar con sabiduría a nuestros hijos, ¿verdad? A veces también la palabra nos menciona que a veces nosotros como padres provocamos a ira a nuestros hijos. Entonces, si yo no tengo la manera de hablarme o acercarme a mis hijos, voy a provocar a ira y va a haber un problema en casa. Entonces tampoco estoy edificando mi casa, ni estoy siendo cuidadosa con ella. El cuidar mi casa es no nada más tener todo lo que necesita físicamente, o el orden, como dices, Magda, o el orden. Muchas veces queremos tener todo ordenado y se ve bien bonita nuestra casa, pero nuestro hogar, nuestra casa espiritual está derribada. Entonces es parte fundamental también y de nuestras prioridades que nuestra casa esté edificada. ¿Cómo lo vamos a edificar? Pues con alabanza, con adoración al Señor. ¿Cómo le enseño yo ahora a los niños que adoren? ¿Cómo le enseño yo hoy a los nietos que adoren? ¿Cómo les enseño la palabra de Dios? Alabar a Dios. Estas cosas son bien importantes porque estas cosas también van a edificar tu casa. Si en la casa hay alabanza, si en la casa hay adoración, si en la casa está la palabra de Dios, es algo que también estamos edificando esos hogares pequeños, porque un día nuestros hijos, ellos van a formar una casa, un hogar, y esos fundamentos se los van a llevar para allá. Entonces es importante también edificar en la casa de en nuestra vida de nuestro esposo y de nuestros hijos. Y como otro punto, como prioridad, aparte de edificarnos nosotros en la vida espiritual, aparte de edificar a nuestros hijos, está también un punto que nos pide el Señor. Porque el Señor siempre dice, yo tengo bendiciones, pero también dice, pero tienes que hacer algo. Y léenos en Job 22, 23. Hay algo, un punto que el Señor quiere que hagamos nosotros. Para edificar esa casa, nosotros también tenemos que hacer algo. Así es. Dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Esto habla de que busquemos primero al Señor, no las riquezas. A veces estamos afanadas en el trabajo, afanadas en conseguir más, en más comida, más vestido, más zapatos, más darle a los hijos más, porque pensamos que eso es el bienestar. Aquí dice en Job que no, que si nos volviéramos al Señor, hiciéramos morada en Él, en su seno, en su rostro, buscarlo todos los días, nuestros hijos van a hacer lo que nos ven hacer a nosotros. Podemos decirles a nuestros hijos toda la Biblia, y mira, ve la Biblia, y escúchala, y vela, y léeme. Pero si los hijos no nos ven hacer lo que nosotros le estamos aconsejando, los hijos no van a seguir los pasos nuestros, ¿sí? Tenemos que predicar con el ejemplo. O sea, si quieres que el hijo vaya a la iglesia, ve tú. Yo siempre les digo a mis compañeras, a mis hermanas, a donde va la gallina van los pollitos, ¿sí? Así es. Vamos a hacer de edificación para nuestra casa, vamos a hacer ejemplo. Cuesta, sí, yo sé que cuesta levantarnos temprano, son esfuerzos que tenemos que hacer, son cosas a lo mejor que tenemos que dejar hacer personales de nosotras. O sea, tal vez no fuiste al salón de belleza, tal vez no te pusiste las uñas, tal vez, pero son sacrificios que tu familia lo vale, ¿sí? Y como decía nuestra hermana pastora, decía que hacerlo con armonía, con alegría, que encontrar la satisfacción en hacer lo correcto. ¿Cómo decirle a Dios, Señor, ayúdame a sentir amor por mis hijos como tú los amas, por mi esposo, ¿sí? Eso significaría alejar el mal de nuestra casa.
¿Por qué? Porque estamos haciendo lo correcto, estamos buscando agradar a Dios, ¿sí? Pero ¿cómo le demostramos el amor a Dios? Tenemos que demostrarle el amor primeramente a los de nuestra casa, a nuestra familia, amar al esposo, al hijo, y si hay un inquilino que es vecino, que es familiar, también. A veces tenemos a los familiares como vecinos también, y es ahí también donde se derrama el amor de Dios, ¿sí? Cómo nos expresamos con ellos, ¿sí? Primeramente la familia, ser de ejemplo para ellos y posteriormente para los demás, ¿verdad? En todo momento poner a prueba la palabra, ponernos nosotros primero. Mira, esto es lo que dice la palabra, pero ¿cómo te lo demuestro? Con mis hechos. Hago lo que dice la palabra, ya no miento, ya no me enojo tanto, ya no critico tanto, ya no critico al marido, ¿sí? Porque también hay preguntas en esto. Sí. ¿Qué significa alejar el mal de tu casa? ¿Qué significa erradicar los malos pensamientos de tu casa? ¿Cómo dar una buena educación a tus hijos? Respetar y ser fiel a tu esposo, aún con los pensamientos, hermana, aún con los pensamientos también podemos ser fiel. Y no es una infidelidad conyugal, sino una infidelidad de reproche, porque Dios no manda eso. Dios no manda que reprochemos al marido, ni que lo critiquemos, ni que lo juzguemos, ni que lo tildemos de algo que por un error ya le decimos, ay, es que eres flojo, es que eres esto, por un error que ellos tienen. Y tenemos que aprender a ver los aciertos. Y yo te digo, mi hermana, son muchos los aciertos que nuestros esposos tienen. Hay que también valorar su trabajo, hay que también valorar su esfuerzo de ellos, porque es importante. Ellos también están llevando cargas, ellos están llevando mucha carga. Entonces dice, si tu esposo aún no ha entregado su vida a Cristo, tienes que ayudarlo a convertirse, tiene que ver en ti el ejemplo de decir, muéstrame ese Dios que tú me estás predicando, yo veo que tú cambiaste, yo veo que tú hiciste las cosas mejor, muéstrame ese Dios. Eso se llama ayudarle a él a convertirse, ¿verdad?, en un verdadero hijo de Dios. Cuidar la vida espiritual de tu familia es cuidar a cada uno de sus integrantes, no puedes descuidar ni uno solo, que ellos no se sientan minimizados ni rechazados, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Las familias en general sacaron a Dios de sus hogares y le dieron lugar a lo que les pervierte, destruye y corrompe. Eso lo vemos todos los días, mis hermanas, en la televisión, lo vemos pues a donde voltees. Si tienes un vecino, una vecina, ya te darás cuenta que le dan prioridad a fiestas, le dan prioridad a borracheras, le dan prioridad a la drogadicción, ¿sí? Muchas veces jóvenes, muy jóvenes, trabajan solo para drogarse, tú lo sabes, ¿sí? De esto habla la Biblia también. Mira, la condición para que la bendición del Señor se derrame sobre tu familia es que te vuelvas a Él de todo tu corazón. Eso nos habla en Job. Una vez que lo hagas, tú poseerás el poder para alejar de tu casa todo aquello que no edifica. Hoy es el día, mi hermana, hoy es el día de volver a los brazos de aquel que fundó la familia. Hoy es el día de sacudirnos de toda perversión, dureza e insensibilidad y empezar a darles el tiempo, el espacio y lugar que Dios se merece en nuestros hogares. ¿Cómo, mi hermana? Tú me podrás decir, oye, pues leído está muy bien, pero te preguntarás cómo hacerlo. Yo te voy a dar unos tips. Empieza por leer la Biblia. Empieza por hablar con Dios, a decirle, Padre, yo quiero eso que ellas están diciendo, yo quiero eso, yo necesito eso. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos al Señor, que necesitamos lo que Él nos ofrece en su palabra, lo que Él nos va a dar, sí, como dice Job, si te volvieres a Él. Si reconoces que las cosas se deben de hacer como Él dice, entonces tú podrás sacar el mal de tu casa. ¿Cuál mal? Todo aquello que no te agrada, hermana. Todo aquello que tú estás viendo que no es correcto. No me gusta que mi esposo llegue tarde. No me gusta que mi hijo me diga mentiras. No me gusta que mi niña se vaya por allá esta noche. Todo eso tú lo podrás sacar de tu casa. ¿Cuándo? Cuando te vuelvas a Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, ¿sí? Con sinceridad, buscarlo en todo momento, en todo tiempo, como decíamos hace rato, en toda situación. Orar a Él, pedirle, Él es el Padre, Él es tu Padre, Él te puede solucionar.
si tu confianza está puesta en Él. Y obviamente hacer lo correcto, ¿verdad? Como Él nos dice en su palabra. Sí, esto que comenta Magda es muy importante porque en el mismo libro de Job 8 habla, dice, no has visto, no has considerado, fíjate bien, en el 1:8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Imagínate que pudieran decir eso de nosotros en la tierra, o sea, no hay otra mujer como ella en la tierra, dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Dios primero habla que tengamos un temor a Dios. Si no tenemos ese temor a Dios, vamos a seguir haciendo las cosas como queremos a nuestra manera. Pero Dios habla que tengamos temor a Dios y apartar del mal. Son dos cosas que tenemos que apartar de nuestra casa, el mal. Y sobre todo, bueno, no apartar, debemos de tener temor a Dios, pero apartar el mal. ¿Cómo puedo apartar el mal de mi casa? Es, como dices tú, cuidando nuestros pensamientos, pero también, ¿qué hay en mi casa? ¿Qué meto yo a mi casa? Muchas veces hoy nos distraen tantas cosas que lejos de que ahora en pandemia estuvimos en casa, en lugar de estar más metidos en la presencia de Dios, estar en la palabra de Dios, estar meditando, creo que la mayoría de los cables, televisiones y todo paga se disparó. Y ahora hay más cosas que nos distraen de las cosas que podemos estar edificando en nuestra vida o nuestro hogar. En Job también habla, porque nos gustaba mucho lo que habla en Job, y es un ejemplo de vida de esta persona. Su amor, a pesar de la situación que él estaba viviendo, nunca decayó su ánimo ni su confianza en Dios. Siempre sabía que a pesar de todo lo que estaba viviendo, Dios tenía un propósito para todo esto. Y vemos en Job 28:28 también, dice, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Entonces necesitamos esa sabiduría de parte de Dios para edificar nuestra casa. Sabiduría de parte de Dios para saber qué están viviendo mis hijos, qué situaciones, qué problemas tienen. A veces no nos damos cuenta. Y también dice, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, si nosotros apartamos del mal, esa es la inteligencia. Dios nos va a dar esa sabiduría y va a venir esa inteligencia, pero si nos apartamos de ese mal. También nos habla también una forma de hacerlo. En 2 de Crónicas 7:14, habla que si su pueblo, y si alguien se humilla delante de Dios, ¿qué es lo que decías tú? Si nos humillamos delante de Dios, si nos humillamos y reconocemos, ¿sabes qué, Señor? Realmente no te he puesto a ti como el centro de mi casa, como roca en mi casa, entonces perdóname, porque hasta ahorita yo he hecho la vida como yo he querido, pero de ahora en adelante quiero que tú seas edificando mi casa, mi vida espiritual, mi familia, y Dios va a empezar a arreglar todas las situaciones. Créeme, porque así ha trabajado en nuestras vidas, Dios lo ha hecho con muchas familias y creemos que también lo puede hacer contigo. Entonces, te animamos, dice su palabra, que si se humillare su pueblo, sobre el cual su nombre es invocado. Pero no nomás es si se humilla, dice que si oran y que si buscan su rostro, pero también si se convierten de sus malos caminos, Él va a oír desde los cielos. Entonces, Él va a perdonar también nuestros pecados, ¿verdad? Y Él va a limpiar o va a sanar nuestra casa. La va a limpiar, hermanos. Muchas veces en casa tenemos cosas que no edifican, cosas que a lo mejor hemos dejado y permitido entrar a veces por nuestros hijos, por nuestro marido o nosotros mismos. Seamos esas mujeres cuidadosas de su casa, primeramente nuestra casa espiritual, nuestra vida espiritual, la de nuestra familia. El principal objetivo que Dios nos da a nosotros como mujeres es cuidar, nos daba la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, que es responsabilidad también del varón, porque él va a rendir cuentas delante de Dios, pero nosotros somos la ayuda idónea de nuestro marido. Nosotros somos la ayuda idónea y también responsables de la casa, del hogar, del fundamento. ¿Qué fundamento tenemos? Y pues Magda, tú tienes un testimonio muy bonito. Magda tiene un testimonio muy bonito que quiere compartir hoy con nosotros, donde Dios a través de esto ha edificado también su casa. Y pues compártenos brevemente algo de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo edificó tu vida? Así es, sí, así es, mis hermanas. Yo, como decía hace rato, se escucha muy bonito hablado, leído, se escucha muy, muy bien, pero vivirlo, hermana, es otra cosa. Yo tengo un hijo, mi hijo cayó en drogadicción. Como toda situación difícil que se vive diariamente, mis problemas no son diferentes a los tuyos, ¿sí? Yo estaba en una unión
fuera de lo que manda Dios. Yo no estaba casada. Entonces, cuando yo volteo mis ojos al Señor y le digo, Padre, esto no está bien, algo aquí hice mal, hice lo incorrecto, como dice la pastora, tuve que pedir perdón, primeramente, perdóname, Señor, perdóname porque no hice lo correcto, no, como mamá no le enseñé a mi hijo lo que debía de enseñarle, ¿sí? Pensé que el darle todo, que el comprarle, que el cocinarle, eso era lo correcto, porque yo sí lo cuidaba. Yo nunca estuve en drogas, nunca fumé, nunca me alcoholicé, no tengo esos vicios, pero allá afuera, mi hermana, tú sabes que sobran personas, quien te van a enviciar a tus hijos, quién les van a ofrecer un cigarro, quiénes le van a ofrecer una copa de vino, tú lo sabes, hermana, así me pasó a mí. Hubo quien le ofreciera un cigarro de marihuana, hubo quien le ofreciera drogas fácilmente. Mi niño tenía 15 años. Entonces yo me acordé de que mi abuela me decía que Dios todo lo podía. Y me acordé de eso, porque yo ya había estado en una iglesia de mi abuela. Entonces, ahí de rodillas, hermana, de rodillas, humillada, como dice su palabra, me humillé hasta que mi corazón se derramó y le dije, Señor, sáname a mi hijo, yo sé que tú puedes hacerlo. 3 días pasaron y el esposo de mi hermana fue el que vino y se lo llevó a la iglesia. Para ese entonces el hermano no era pastor, era congregante, ¿sí? Él lo llevó a una iglesia, él lo cuidó, él fue su padre espiritual, él lo llevó a los pies de Cristo. Yo sé bien que fue la mano de Dios cuidando a mi hijo. Por eso le agradezco infinitamente, por eso estoy aquí, por eso estoy en su palabra, por eso busco agradarlo a Él. Ciertamente cosas nos faltan, hermana, no somos perfectos y Dios lo sabe, en su palabra lo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, así dice su palabra. Entonces, yo me agarré de Él, de su mano, no me solté. Entonces, Él fue acomodando todo, hermana, y es maravilloso. Yo sé que esto es un proceso, es como cuando una comida tarda mucho, es como algo que estás esperando, lo quieres ya. No es así, los procesos del Señor son lentos porque son eficaces. Entonces, si yo volteo mis ojos al principio de todo lo que te estoy contando, mi hermana, yo ahorita te estuviera platicando otra cosa, ¿sí? Si yo no hubiera buscado a Dios, yo ahorita te contara tal vez que mi hijo estuviera en un penal, tal vez que mi esposo me hubiera dejado por otra mujer, tal vez te estuviera contando otras cosas diferentes, ¿sí? Por no haber obedecido al Señor. Pero como en la misericordia del Señor me escuchó, en la misericordia del Señor atendió mi súplica, mis oraciones, Él restableció a mi hijo y mi hijo ahora está predicando y quiere ser pastor. Y yo sé que si Dios se lo permite, así va a ser. Entonces, yo siempre, todos los días, en las manos de mi Señor, todos los días lo pongo. En tus manos está, Señor, mi hijo, mi familia, mi casa. Ahora me casé con mi esposo, estamos en una vida tranquila, estamos en la iglesia, todos sirviendo para la gloria de Dios. Y esto, mi hermana, es maravilloso. No hay nada que se compare, ni los más altos billetes pueden comprar lo que nosotros estamos viviendo ahora. O sea, es un proceso, es una lucha diaria, son batallas que tenemos todos los días, pero Él da la victoria, Él da la victoria. Pues vemos cómo Dios edifica las familias, edifica las casas, pero nosotros como mujeres tenemos que buscar a Dios, poner ese fundamento. Ese es el fundamento. Cuando tú, Magda, no hallabas qué hacer y empezaste a poner como fundamento de tu vida al Señor, el Señor empezó a arreglar tu vida. Y lo vemos ahora y damos gracias a Dios. Y Él también quiere edificar tu vida, el Señor Jesús, hoy. Él también quiere edificar tu matrimonio, la vida con tus hijos, tu casa, tu hogar. Quiere el Señor, y su anhelo es que sea el propósito de toda mujer, es su hogar, el que tú tengas cuidado de ese hogar. Y mira, queremos hacerte unas preguntas como para terminar y que tú puedas reflexionar si estás siendo cuidadosa de tu casa. ¿Estás perdiendo cada vez más interés por tu casa? Muchas veces perdemos el interés, ya no queremos estar en la casa porque llegas y es mucho que hacer y muchas actividades. ¿Estás perdiendo el interés por estar más en tu casa? ¿Tienes poco tiempo para estar con tus hijos, con tu esposo? ¿Llegas irritada a la casa?
llegas molesta todo, y los niños todo te molestan, estás muy cansada. Es tiempo que tú puedas reflexionar en estas preguntas. ¿Has establecido bien las prioridades de tu hogar, como las que te acabamos de poner ahorita? Prioridad primero, el fundamento que es Cristo. La prioridad primero es tu familia, tu hogar, ¿verdad? Fundamentar en la palabra a tus hijos, afirmarlos y también sacar lo malo, como vimos como punto 3, sacar lo malo, erradicar lo malo, alejar lo malo de nuestra casa, ¿verdad? Y también, ¿estás muy ocupado? ¿O qué es lo que te quita estas prioridades? ¿Qué es lo que te quita de hacer las prioridades lo primero? Tu casa y tu hogar. Hoy queremos que reflexiones en estas preguntas, cómo estás en esto, y vamos a hacer una oración, vamos a orar por ti, por nosotras, para que Dios nos siga dando la sabiduría que necesitamos y la inteligencia que necesitamos de parte de Dios para que seamos unas mujeres sabias, que edifiquen su casa, que seamos cuidadosas de esa casa, de ese hogar que Dios nos ha dado, y Él quiere poner su mano hoy ahí. Vamos a orar, Magda, vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias por ese tiempo, Señor. Te damos gracias por que nos permites estar comunicándonos con nuestras hermanas, donde nos van a ver a nivel nacional, en cada casa, en cada iglesia. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador y Redentor, que escuches cada petición, Padre, que atiendas las súplicas, Señor, de cada mamá, Señor, de cada hija, de cada nieta, Señor. Atiende, Señor, aún de toda la iglesia, Padre Santo, cuando nos unimos en oración, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra se haga rema, Señor, en el corazón de cada mujer que nos va a ver, Señor. Aún si los varones están viendo, Padre, también, Señor, que las semillas, Señor, se siembren en buena tierra, Padre, y que aproveche al 100 por 1, Señor. Que la palabra sea fiel en cada uno de sus corazones y su mente, Padre, y la ponga por obra, Señor, para lograr aquellos términos, Señor, que ellos están necesitando, Padre. Aquellos resultados, Señor, en los que confían, Padre, en ti, solo en ti, Padre. Toda aquella que vea esta transmisión, Padre Santo, está poniendo la confianza solo en ti, Señor. Te pido, Señor, que resuelvas cada situación, cada problema, Señor, que te glorifiques en la vida de cada uno de ellos, Padre. Glorifíquese, mi Señor, con poder y con autoridad, Padre, porque te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Gracias. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te esperamos en los próximos cafecitos online. Cada jueves, ya sabes, tenemos una cita con el Señor y una palabra muy específica para tu vida y que va a edificar a cada una de las mujeres que escuchan este mensaje. Y no te pierdas pronto el próximo Congreso de Mujeres, ahora en mayo, y gracias por escuchar este mensaje. Dios te bendiga. Bendiciones. Castillo del Rey Mujeres Aúba te invita a su congreso Renuévame, el cual se llevará a cabo en línea y de manera presencial los días del 12 al 15 de mayo a través de la página de Facebook @mujeres.auba. Tendremos como invitadas especiales a Malú Cardona, Rebeca Jacob, Olivia Vega y Olga María González. Evento sin costo. Para mayor información visita nuestra página de Facebook. ¡Te esperamos!